Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Hacer esto así. ¿Qué más decir, hermanos? Ya creo que los chiquitos predicaron, hablaron, expresaron, dijeron todo lo que ya hemos escuchado, ya hemos oído. Y estamos a unos días de celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? Ya como dicen los niños, hay que adornar, hay que poner el arbolito y los regalos y todo, ¿no? Hay quien empieza a adornar desde el 3 de noviembre, ¿no? Ya se vale, ya. Nosotros como somos cristianos desde octubre ya estamos adornando y todo, ¿no? Porque nos gusta la fecha, porque es algo que es verdaderamente digno de festejar. Pero quiero platicarles, a ver, a los niños les quiero contar algo. Para que sepan. No les voy a decir que es un mensaje, no les voy a decir que es un aviso parroquial, porque no. Pero si les digo, les voy a contar un chismecito sabroso, entonces sí ponen atención. Entonces sí, como que dicen, a ver, venga, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, pero ¿saben? Hoy en la historia nos damos cuenta, y mucha gente ha estado estudiando esto, y no hay una fecha concreta y exacta de cuando nació Jesús. ¿Sale? Primero nos dice, no, es que no nació en diciembre, porque no puede ser en diciembre, porque en diciembre hacía mucho frío. Y Belén más o menos es el clima como aquí en México. Frío. Entonces imagínense al bebé en el pesebre, pues sí estaba medio frío, y a pesar de que estaban los animalitos y hacían calorcito, se sentía frío. Entonces dicen que no nació en diciembre. No tenemos la certeza de que nació el 24, ¿no? Tenemos indicios a través de la historia de todos estos datos, ¿sí? Tenemos ahí el reinado de Herodes el Grande, que se menciona en la Biblia en esa época. El censo de Quirino, que fue el que mandó a todos a censarse a Belén, porque estaban en Jerusalén y luego se fueron a Belén. Por eso dicen los niños, se fueron y no había avión, no había tren, no había camiones, se fueron caminando y en burro. No sé qué es más feo, caminar o ir en burro. No sé. No, y luego embarazada. Pero tenían que ir porque tenían que censarse. Hay ese dato que nos da más o menos la fecha. Hay historiadores como Flavio César que estuvo estudiando todos estos datos. Total que para no serles aquí como de emoción, dicen que Jesús nació entre el año 6 y 4 antes de la era de Cristo. Dice, los historiadores han estado dándole a esto, con referencias bíblicas y no bíblicas. Pero ¿saben qué han concluido? Que Jesús nació. Eso sí, el Salvador nació. Y no me lo puedes negar. Si hay alguien aquí que me venga a decir, no, yo creo que no. A ver, aquí le sacamos los escritos de Flavio César, aquí le sacamos el censo que se hizo en Belén. Y si no me quieres creer, tendrás que leerlo, porque el Salvador nació, como hemos cantado. Fue ya hasta el año 525, cuando un monje Dionisio empezó a decir, y junto con otros estudiosos, que los años, porque antes los años se medían por eras, ¿sí? Por reinados.
el reinado de tal, ¿sí? De acuerdo a la zona en donde estaban, ¿sí? Tenemos nuestro calendario azteca, que si nos rigiéramos por él, no sé en qué año estaríamos. Pero antes era así, el reinado de Herodes el Grande, o era la era de tal, la era en China de los Qin. Pero fue hasta el año 525 cuando se dijo que se iba a tomar en cuenta el Año Domini, el año del Señor. Y a partir de ahí íbamos a contar los años de nuestra era, de la era del mundo. Por eso empezó en Europa y después se extendió hacia todo el mundo, y hoy es lo que todos sabemos, antes de Cristo y después de Cristo. Síganme negando que Cristo nació. Sigan negando a aquellos y allá afuera que Cristo no existe, que fue un profeta más, que fue un estudioso, que era buena onda, que se llevaba bien con todos, lo que quieras. Pero Él existió. Él estuvo en esta tierra. Eso nos tiene que quedar bien clarito. Los profetas lo anunciaron. Isaías, Jeremías, Amós anunciaron aquel que iba a nacer. Y anunciaron con lujo de detalle. Nos platicaron todo de cómo iba a ser Jesús, de dónde iba a nacer, cómo iba a venir, que su madre sería una virgen, que sería anunciado. O sea, pero bien, no como el clima que hoy nos dicen en las noticias, ¿no? Bueno, ya hoy es un poquito más exacto, pero antes muchos recordarán que te decían, se espera un día soleado, y salía sin suéter y sin paraguas y llueve horrible, ¿no? ¿A poco no? No era así. Los profetas lo anunciaron bien. El Salvador iba a venir a este mundo. Pero, ¿qué? La existencia de Jesús es aceptada históricamente. Y aunque la fecha, amados, no es clara, no es exacta, sigue siendo un debate entre teólogos, entre historiadores, entre eruditos que siguen estudiando. No nos importa. Nosotros celebramos cada 8 días a Cristo. Hoy es un culto especial, porque está bonito venir de rojo o venir arreglados, ¿no? Unos hasta se bañaron. No, es que hasta nos bañamos, o sea, es que sí, antes de que acabe el año, que no se diga, ¿no? Porque es padre, es bonito celebrar a Cristo. Y aunque siga siendo un debate de que si fue en tal día, fue en tal mes, fue tal año, Jesucristo nació. Pero amados, no es nada más el conocer al Hijo de Dios que renunció a su trono para mostrarnos a su Padre, para mostrarnos la luz y venir a nacer a este mundo. No es nada más eso. Ahorita decía algo, no sé si fue Oscar o uno de los chicos que decía que Jesús o Antonio fue un niño. Fue un niño. ¿Tú te imaginas a Jesús? A ver, los niños, ¿tú te imaginas a Jesús con tu edad? Imagínate a Jesús de 6 años, de 7 años, de 10 años. Ahora imagínate, ¿hacía berrinche? Ahora pregunto, ¿se comía las verduras? ¿Obedecía a sus papás? Sí. Eso está guau, ¿no? Hay papás a los que nos tocan niños que se portan bien, que no dan lata. Hay papás a los que nos tocan remasterizados, ¿no? Nos tocan. Jesús también fue un niño. Jesús también salió a jugar.
No sé qué jugaban entonces, no sé. Yo creo que hacían dibujitos en la arena y jugaban. Y había niños que querían jugar con Jesús y había niños que no querían jugar con Jesús. Sí pasó, sí lo vivió. Jesús nació, Jesús fue un bebé envuelto en pañales, Jesús fue un niño, Jesús fue un adolescente. Jesús fue un adolescente. ¡Wow! Que hacía lo que tenía que hacer, que espantaba a sus papás, que los preocupaba, que se quedó en el templo y ahí van los papás caminando y no sé si a ustedes les ha pasado de esos papás que de pronto vas al súper y ya estás en el coche y dices, caray, me falta un niño, ¿no? Y dices, ¿y el niño? Y ahí te regresas, ¿no? ¿Le pasó a María y a José? ¿Les pasó? Se quedó Jesús ahí en el templo y ahí regresan los papás corriendo. Y todavía los papás regañamos a los niños, ¿no? Ay, ¿por qué no te pones? Estás viendo que ya nos vamos y no, ¿por qué? Mamá, estoy en lo que tengo que estar. Fue un adolescente. Jesús pasó por todo eso, amados. Y no se quedó ahí. Lucas 2, en el versículo 8. Fíjense que ahorita que estamos leyendo esto, me decían que tenían la versión 9, ¿no? Y yo decía, hay que leer esa porque me siento muy así extrañando mi iglesia de antes. Pero luego dije, no, porque van a estar los niños y pues no le vamos a entender nada. Pero fíjense lo que dice. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño. Estaba hablando ahí de Belén. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Fíjate, los pastores, había unos pastores ahí que estaban cuidando ovejas, se turnaban en las noches. Déjame decirte que los pastores no salen, no trabajan turnos de 8 horas, ¿sale? Cuando un pastor saca sus ovejas, las saca por días. En ese tiempo las sacaban por días. Hoy tenemos espacios y tenemos, como yo tengo ovejitas, pero sacan a las ovejas en espacios, pero antes no, salían por días a buscar los pastos frescos para sus ovejas. Y entonces se tenían que turnar porque aparte tenían que estar a las vivas en todo tiempo. Porque si los pastores se dormían, ¿qué podía pasar con las ovejas, niños? ¿Qué pasaba si un pastor se dormía? Se las comían, se las podían comer, se podían perder. Podía venir un lobo, un oso y se comía una ovejita. Entonces tenían que estar a las vivas los pastores, tenían que estar listos. Pero fíjate cómo dice aquí el versículo que leíamos. Dice que se llenaron de temor. En otra versión, fíjate, dice, se llenaron de temor, de mucho temor, de gran temor. ¿Sí? En la Reina Valera 2015 dice que se llenaron de temor, de gran temor. Se les apareció un ángel. Sí les dio miedo, estaba oscuro, se vio la luz y se les apareció un ángel y les dijo, a ver, tranquilos, no tengan miedo. Ahí sí les dijo, les vengo a contar un chismecito sabroso, algo bueno.
Seguro que con eso ya les bajó la adrenalina a los pastores y dijeron, ¿qué pasó? Pues que ha nacido un Salvador, que os ha nacido hoy un Salvador. ¡Wow! ¿Qué es Cristo Jesús? Y había nacido Jesús. Y les avisó a los pastores. Amados, imagínate en esta era. O sea, antes de que se les hubiera aparecido el ángel a los pastores, ya estaba en Twitter. ¿Sí o no? ¿No? O sea, en esta era, no sé, hasta las vacas yo creo traían cel, hubieran traído cel y algún borrego tuiteó, ¿no? O lo mandó. Ay, nació aquí el bebé y está María y todo, ¿no? Y no faltó, hay un chiste ahí que dice que un guajolote dijo, pues no se parece a José, ¿no? De ahí entonces comemos pavo todas las navidades. Pues no, se parecía a su papá, Y Jesús nació. Y se empezó a correr la voz. Fíjate cómo es el Señor, que trajo a unos sabios hasta Jesús, que venían siguiendo una estrella y venían caminando. Y la estrella se paró exactamente donde estaba el pesebre. O sea, amados, tantas cosas que podemos decir. Miren cómo Dios trae la provisión. Ahí está el GPS. Ahí está su Google Maps. Ahí está la estrella. Y ahí estaban atentos, ¿no? Ya me imagino yo igual a los sabios diciendo, dice que aquí a la derecha, no, hasta la otra. Ah, sí, hasta la otra, ¿no? Dice que aquí vuelta en U. No, es como diagonal, ¿no? Siguiendo la estrella, pero Dios mandó la provisión porque era algo grande. Jesús había nacido, se tenía que ser así. Pero dice que se llenaron de temor. Amados, Jesús nació y había temor. Hubo temor en esta gente. ¿Sabes cuándo quitó el temor de esos pastores? Cuando entendieron que Jesús era el Salvador y que Jesús había nacido. Amigos, amados, tenemos que sentir que Jesús ha nacido en nosotros. Porque si hoy celebramos sin sentirlo es en vano. Si tú celebras, y yo me atrevo a decirlo para ti que nos ves, que si tú celebras la Navidad sin sentir el nacimiento de Jesús, es como si fueras una fiesta a la que no te invitaron y no conoces al festejado. Es así. En mi tierra les decimos gorrones, ¿no? Porque decía mi tía, yo puedo perder un sombrero, pero una gorra, nunca. Más o menos es así, amados. Si tú festejas la Navidad sin entender, sin sentir que Jesús ha nacido en ti, entonces no tiene sentido. Es una festividad más. Es un tiempo, sí, para convivir. Es un tiempo para comer, para ver a los amigos. Pero tenemos que entender que Jesús vino a nacer en nosotros. Que Jesús no se quedó, como les decía ahorita, siendo un bebé, siendo un niño, siendo adolescente, siendo un joven. Jesús fue a la cruz, porque ese era su propósito. Porque eso había venido. Él no dejó su trono en la gloria junto al Padre, nada más porque sí. Lo dejó por nosotros.
Y ya nos habían dicho que esto iba a pasar. En Isaías, en el capítulo 53, hija, versículos 4 y 5, a partir del 4. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Hoy cantamos Noche de Paz y estamos festejando, amados. Esa paz que hoy sentimos costó y costó cara. Costó muy cara. Jesucristo murió en una cruz por ti y por mí. Ese niño, ahorita orábamos por Libni. Qué orgullo, qué gozo, qué bendición cuando uno de nuestros jóvenes termina su carrera, se concreta algo que ha hecho. Pero ¿tú te imaginas ver a tu hijo en la cruz? Cumpliendo el propósito que Dios tenía para él. ¿Tú te imaginas a tu amigo en la cruz? ¿Tú te imaginas a tu hermano ahí en la cruz? No hay forma. Y eso fue por nosotros, amados. Él pagó el precio de nuestra paz. Él pagó el precio de lo que tú y yo hoy podemos sentir. Amados, no podemos permitir y no podemos dejar que todo lo que Jesús vivió sea en vano. Desde chiquito, todo lo que vino a sufrir en esta tierra por ti y por mí. La paja no es suavecita, pica. Romantizamos la escena, pero la paja pica, no es suavecita y hacía frío. No me imagino como mamá teniendo así a nuestros hijos, a mis hijas. Les compras ropita nueva cuando van a nacer, les haces cobijitas, tejes, haces cosas. Y Jesús renunció a todo eso por ti y por mí. Renunció a lo que a veces nosotros anhelamos, a disfrutar cosas del mundo que no tienen sentido. ¿Tú crees que Dios no tuvo tentación? ¿Tú crees que Jesús, más bien, no tuvo tentaciones? ¿Tú crees que no hubo el amigo que le dijo, vámonos a la fiesta? Vámonos. ¿Para qué quieres ir al templo? ¿Tú crees que no lo hubo? Y renunció a eso por ti y por mí. Y luego se fue a la cruz. Con temor. Porque siendo el Hijo de Dios, sintió la carga de mi pecado sobre él. Sintió y se preguntó, ¿de verdad, Dios? ¿De verdad tengo que hacer esto, papá? ¿Por Analicia? ¿Por Analicia? Que va a haber un momento de su vida en que va a ser rebelde, que se va a enojar, que a veces va a regañar a la iglesia. ¿En serio tengo que hacerlo por Analicia? ¿En serio tengo que hacerlo por Karen? ¿Tengo que hacerlo por Ruth?
Jesús se preguntó y no le importó, amados. No le importó. Jesús nació y vino a morir por ti y por mí en una cruz. Eso es lo que festejamos. Los niños lo dijeron. ¿Cuál es el mejor regalo de Navidad? Jesús. ¿No? Ese es nuestro regalo. Eso es lo que debemos hoy festejar, celebrar, alabar, gozarnos, hermanos. Que Jesús está en nosotros, que Jesús está en tu vida y en mi vida. Y si no lo sientes, hermano, deja que nazca en ti. ¿Alguna vez has dicho, es que no lo quiero hacer porque como que no me nace? ¿Sí lo has dicho? Como que no me nace. A veces así somos con Jesús, como que no me nace. ¿Por qué no oras? Como que no me nace. ¿Por qué no lees? Porque como que no me nace. ¿Por qué no alabas? Como que no me nace. No, amados, si tú has creído en Jesús, debes dejar que verdaderamente nazca en tu vida como un Salvador, no como ese niño pequeño. Glorificamos a Jesús por todo lo que Él pasó desde chiquito, desde antes de nacer. Y glorificamos al Padre por permitirlo. Pero alabamos a Jesucristo que murió en una cruz y ¿sabes qué? Resucitó. Eso es lo que festejamos hoy. Porque creemos en un Dios vivo. No creemos en un Dios muerto. No creemos un Dios que se quedó en la cruz. Jesús resucitó, gloria a Dios. Jesús resucitó, amados. Creemos en un Dios vivo. Y Dante decía, esperamos que regreses. Sí, Señor, anhelamos que regreses. Queremos que estés aquí con nosotros porque te amamos. Pero ¿sabes qué? Tienes que extrañar a Jesús. Tienes que extrañar a Jesús. Y tú me vas a decir, ¿cómo voy a extrañarlo? Porque no lo conoces. Extrañas a quien conoces. Yo extraño a Jesús. Lo extraño y quiero que Jesús venga. Sí, como mamá digo, no, Señor, hasta que se casen mis hijas y hasta que tengan nietos, ¿no? Y cuando eran chiquitas decía, cuando crezcan. Hoy digo, cuando se casen, no, cuando tengan nietos. Y mi mamá dice, no, cuando mis nietas se casen y tengan hijos. Y siempre vamos a ir postergando el tiempo, pero Jesús viene y viene pronto. ¿Estás listo, amado? ¿Estás extrañando a Jesús? Si no lo extrañas es porque no lo conoces. Amados, gocémonos en este tiempo. Gocémonos porque Jesús vive. Porque Jesús nació. Porque no es ese niño que se quedó en el pesebre. Es ese Dios glorificado al ascender con el Padre. Siéntelo, vívelo, aprécialo, amado. Porque ese Jesús es el que festejamos hoy. Hoy, el 24, el 25 y el día que tú quieras. Pero ese Dios es el que festejamos. Es en el que nos gozamos. Es por el que cantamos. ¿No? Y hago así por el coro que cantó ahorita. Es ese Dios. Es ese Jesús, amados, por el que estamos aquí. Porque hoy estamos aquí para celebrar a Jesús. No va a haber convivio. No, si te dijeron que vinieras porque iba a haber convivio, no va a haber convivio, amado. ¿No? Si vienes para ver a tus cuates, qué padre, pero venimos a festejar a Jesús, a celebrar a Jesús. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi gozo. Por eso estoy feliz en su amor, en su gracia, en su paz. Vívelo, amado. Vívelo, amado. Siéntelo. Y si te está costando trabajo sentirlo, es porque tal vez te hace falta un poquito dejar que de verdad nazca en tu vida. Amén.
Vamos a terminar y déjenme nada más hacer una oración chiquita. Y piensa cómo está Jesús en tu vida. ¿Cómo está Jesús de verdad en tu vida? ¿Estás festejando que Jesús nació en ti? ¿De verdad lo estás festejando? ¿De verdad ese es el motivo? Padre, gracias Señor, gracias papá, gracias porque tú siempre eres bueno, porque ¿qué podemos decir, Señor? Eres tan grande, amoroso, misericordioso. Eres lindo, papá, eres lindo. Y enviaste a Jesucristo por nosotros, a nacer en un pesebre, a sufrir, Señor, escasez, tal vez a sufrir hambre, privaciones, Señor, a sufrir cosas tristes, pero tú, en tu infinito amor y en tu gracia, le diste la fortaleza, Señor, para poder llegar a la cruz. Y todavía más aún, para poder cargar con nuestros pecados, con nuestras iniquidades, pero también con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, Señor. Y Jesús llevó todo eso por nosotros y por eso te alabamos, Jesús. Porque tú resucitaste y hoy creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que ha nacido en nosotros. Padre, ayúdanos a sentir, a verdaderamente sentirte en nosotros, de tal manera que podamos extrañarte, Señor, y pedir tu venida sin temor, Señor, sin angustia, sino con gozo, sabiendo que tú estás en nosotros, que tú, Señor, verdaderamente eres el Dios de nuestra vida, de nuestro corazón. Gracias, papá, te alabamos, te amamos y glorificamos tu nombre. Bendito eres, Señor, bendito eres, Jesús. Amén, amén. Gracias, amados. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.